La intensa actividad que ha presentado el Popocatépetl durante los últimos meses provocó que esta mañana se elevara la alerta preventiva amarillo fase 3. De hecho, alrededor de las 19:48 Don Goyo volvió a registrar una explosión moderada en la que lanzó fragmentos incandescentes de hasta 2 kilómetros sobre las laderas y una columna de ceniza de 3 kilómetros con dirección inicial sureste. Este fue el momento exacto cuando el volcán Popocatépetl expulsó material incandescente, gases y cenizas de 2.500 metros de altura. El semáforo, que se encontraba en amarillo fase 2, cambió a amarillo fase 3. El comportamiento tradicional que tenía el volcán cambió. Desde 1996, de manera cíclica se formaban algunos domos que eran destruidos por una explosión. Sin embargo, ahora las explosiones no se pueden predecir, ya que se dan sin la presencia de domos. El semáforo amarillo fase 3 es una medida preventiva. Las comunidades más cercanas y que se ven afectadas ante las circunstancias son Santiago Xalitzintla, San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Atlixco, San Baltasar Atlimeyaya, San Pedro Benito Juárez, Tianguis Manalco, San Juan Ocotepec, La Magdalena Yancuitlalpan, Atlautla, San Juan Tehuitztitlán y San Pedro Nexapa. Estas comunidades son algunas de las que realizarán simulacros de evacuación ante la probable erupción del Popocatépetl, en un radio de 15 kilómetros que alcanzarán a 40,000 habitantes. Los estados más vulnerables son Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Por el momento, el nivel de alertamiento amarillo fase 3 implica algunas medidas. Ante dicha situación, el CENAPRED dio a conocer 5 rutas de evacuación hacia refugios temporales. La primera hacia San Martín Texmelucan, la segunda hacia Cholula, la tercera hacia San Andrés Cholula, la cuarta y la quinta con dirección a Puebla. Desde diciembre ya se realizaban estas tareas, pero se busca fortalecerlas. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.